Nos ha tocado vivir una situación con nuestras calles, pero eso es por asunto de que nos lleven el agua y otros asuntos. Mientras se arreglan las calles en Santiago, nos vamos a visitar un lugar que tenía ya alrededor de un año que no visitaba. ¿Se acuerdan de la calle que conectaba con Los Cacao? Pues vamos a dar una vuelta otra vez a ver cómo está, cómo se encuentra. Porque si buscan este canal encontrarán que ya yo hice un video subiendo esta misma carretera. Pero el otro día me enviaron un video que hizo un poco de fuerza en la red social y mandaron un camión, pero simplemente le hicieron eso en un pedazo donde estaban las personas de la misma comunidad tirando tierra, así pudiendo arreglar por la misma situación la lluvia y lo que ustedes están viendo a continuación, que se hace imposible de transitar por esta callecita. Mire, ahí estamos pasando un afluente. Aquí uno se ríe de la situación, pero miremos lo que sucede con los autos o los que tienen más posibilidad de pasar por ahí. El carro se detiene y nosotros andábamos en un 4x4. Usted verá en breve momento cómo el carro hace, la jipeta se dobla. Observe bien, mire. Dios. Eso es un poco complicado para las personas que viven en Los Cacao. Yo espero que después de este video salga a dar la cara por esta calle la comunidad que lo necesita. También estoy preparando un reporte para enviarlo a Medio Ambiente, que lastimosamente lo que es Boca del Licey en adelante se lo han comido. Casi están llegando a Loma del Toro, para que usted entienda más o menos por dónde va el asunto. Wow, pero tú estás. Tiene 4x4, por eso no subiendo. Tiene 4x4 y no subiera. No subiera. Ahí puede observar cómo se están comiendo la montaña, tierra adentro. Maravilloso comienzo, subiendo por la carretera que nos conecta con Los Cacao. Hay un video por ahí que usted seguro lo ha visto. Si no, se lo voy a dejar al final de este video. Vamos a seguir a ver cómo se encuentra la carretera. Ya ustedes dieron parte de esto. Vamos a darle a ver cómo sigue esto. No muy bien, miren cómo están avanzando, comiéndose la montaña. Y eso, que para acá ya llegó Medio Ambiente y hay militares protegiendo el área. Pero el asunto está que en área privada nadie se mete. La subí a la lagunita. Subí a la lagunita. Hay una lagunita. Pensé que había. Ya estamos pasando el segundo arroyo, que es conocido como Ratones. Mire, ya vamos 2 ríos. Y siguen porque falta Licey Blanco y Licey Prieto, que es donde se están comiendo la montaña del lado norte. Y eso sí es preocupante, porque si usted ve en el satélite las áreas de huella hídrica, usted va a ver muchas situaciones sobre la zona de amortiguamiento. Entrando al pueblo ya vemos que ha cambiado, tiene su parque mejorado y su club, pero por eso más adelante ustedes escucharán a una persona. Las imágenes de dron se las voy a deber, pero si buscan el video anterior o en el satélite, cuando busquen Los Cacao de Tamboril, yo dejé muchas imágenes cuando la última vez que lo visité. Usted podrá ver esa hermosa montaña, ese cerro bastante grande que se eleva por encima del pueblo, una maravilla que hay que proteger. Esa es Loma del Toro, lo que verán para atrás, o en un momento se lo voy a mostrar. No se me desespere, que lo importante es que vean la calle y lo que están pasando las personas. Parece que desaprensivo le estaban dando montaña adentro, pero llegó la guardia y ya usted sabe el corre que hubo por ahí. A eso hay que darle seguimiento. Quieto.
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Llegamos a una casita muy humilde que nos dieron café. Ahora les muestro imágenes. Qué maravilla. Por aquí las personas necesitan mucho de su apoyo. Eso es café. Eso es café. Café puro. Eso veo. El otro tiene unos sabores, no sabe qué es lo que es. Pero el café está en demanda. Un quintal de cacao vale hasta 20,000 pesos. Hay que decirle, 60 años de gobierno. Usted acaba de escuchar la palabra mágica. 60 años de gobierno esperando por esta carretera. Las personas ya perdieron la esperanza. Y eso, que ustedes van a escuchar a una persona dando detalles de unas personas incluso que estaban cobrando 10,000 pesos. Por eso es que no se hace huelga en esta área. Quizá no todo el mundo está de acuerdo. De mi lado, yo simplemente veo bienestar para que las personas vengan a ver el lugar, se desestresen y eso ayude emocional y psicológicamente. Otros pueden sacarle beneficio mediante siembra de cacao bajo sombra y café. Si la ven pelada, fue del saliente alcalde de Tamboril. ¿Qué dicen las personas que en campaña nada más le dio una raspadita? Como si fuera de la vida alegre y dejaron a las personas aquí esperando. Espero que el gobierno se acerque, porque aquí se suman votos. Ya por aquí se conecta el Play de los Pérez. En el video que viene o el video que ya usted conoce lo ha visto. Yo les recomiendo que lo vea, que yo he caminado un poco el área. Pero aunque aquí está bien para bajar al Play, mire, hay que hacer todo un experto. Porque si usted no sabe manejar, cuando usted viene a ver, termina en una barranca del Play que hay por ahí mismo. Y ay, por Dios. El callejón de Regina y los Minguines también esperan por el que se le haga algún tipo de afectado a estos callejones. Bueno, quizá yo estoy exigiendo demasiado, pero es lo que he escuchado y dentro de poco escucharán a la persona exigiendo. No dejen que simplemente llegue la huelga. Ya en la comunidad del Cristo de Perdón les recuerdo que por aquí hay un taller de ámbar. Yo nunca he podido entrar y no sé si lo voy a ver. ¿Qué vaina es esta? Voy a tener que tirarme como los SWAT un día a ver si puedo ver ese famoso taller de ámbar. ¿Qué vaina es? Bueno, ya usted sabe. Buenas tardes. Me voy a dirigir en esta comunidad de Cristo de Perdón hacia los cacaos. Quiero hablar algo a nuestro señor presidente Luis Abinader, porque a ver qué es lo que los funcionarios de él están haciendo, tanto Angiolino Gemosén como Juan Bo, que le agradezco mucho, Juan Bo. Respecto a la carretera de los cacaos, que nos dejaron en el medio con 7 kilómetros y vino obra pública y la midió y luego la subieron hasta un poquito más abajo de Cristo de Perdón, de la iglesia. Y de la iglesia Cristo de Perdón, no es porque yo tengo mi casa ahí, dejaron 100 metros de hacerlo. Quiero, no por los 100 metros, que se hagan los 7 kilómetros, 8 kilómetros que se pertenece a Boca del Licey. Lamentablemente, la comunidad no quiso hacer un paro a Cero Estrella, porque la comunidad hay alguien, y no todos, no sé cuáles, cobran un sueldito de 10,000 pesos y no querían hacer la huelga o para hacer un paro frente al Roble, que eso viene perteneciendo por donde tiraron la Mirabales, donde nuestro señor presidente cogió y inauguró la calle. Y no quiso hacer, puso una niña blanca ahí para ver qué es lo que necesitaba la comunidad. Pero la carretera de los cacaos a llegar a Boca del Licey la dejó en cero. Se fueron para Yaroa, ahora están midiendo la de Camp David
Dicen que los 7 kilómetros están en proyecto, pero yo quiero ver cuando estén en proyecto, que me lo digan. Si nuestro señor presidente tenga la gentileza de que Mateo Payá sí sabe, Mateo Payá sabe dónde está la calle, Mateo Payá, y Angiolino está cansado también, porque Angiolino sabe de dónde él depende, dónde venía a buscar votos y dónde está. ¿Qué pasa? Vino Hipólito Mejía con pruebas y le dio 100, creo que 100 millones de pesos a Angiolino en Tamboril. Angiolino lo que hizo fue que vino y compró la gente de los cacao para donar 200,000 pesos para el club. Luego, el que coge 200,000 pesos no quiere calle, no quiere nada. El club es muy importante. Pero la calle donde los hijos salen a la escuela, que vale la pena, que el que no tiene jipeta, no tiene carro, no tiene un motor, los hijos no pueden salir. Y lo que se requiere son 7 kilómetros, donde van a Yaroa y son no se sabe cuántos kilómetros. Y ya hicieron su calle. Lo que queremos es que nuestro señor presidente, que piense quedarse ahí, no sé, que sea lo bueno o lo malo, venga y represente los 7 kilómetros, 8 kilómetros con Angiolino, que Angiolino sabe. Y Angiolino sabe dónde yo vivo, porque Angiolino ha comido en la parla que yo cocino el arroz y la esposa mía. Yo soy Heriberto Colón. Lo que necesitamos aquí es la calle, no necesitamos 10,000 pesos. Está bien, no es porque quizás yo trabajo fuera y trabajo en mi país, pero yo trabajo allá afuera y si yo no me uno a mi familia, yo no puedo comer aquí, porque yo no puedo ahorrar $1,000 allá. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe, una habitación cuesta ahora mismo allá. Son 700, $1,200 y cuando usted me deja a mí 40 horas, para yo trabajarle allá y pagar esos impuestos, teléfono que cuesta 80 pesos, 110, el gas, la luz que llega de 110, y usted me dé 40 horas, 19 pesos, usted me lo calcula, a ver cómo yo puedo ahorrar para yo hacer algo aquí en República Dominicana. Lo que se requiere aquí es seguridad, la calle, que nuestro señor presidente nos ayude. Yo pongo un saco de arroz, doy 50 libras de carne, yo puedo aportar 50 libras de carne y un saco de arroz para la gente de Cero Estrella, no importa lo que sea, porque eso es un contrato que con el gobierno. Yo sé que la Cero Estrella pone su comida, pero yo, de mi parte, yo puedo donar un saco de arroz y 50 libras de carne. No importa sea de pollo, sea de cerdo, lo que sea, yo lo dono. Lo que se requiere es la calle y que nuestro señor presidente nos ayude a nosotros a resolver ese problema. No tanto a mí, porque un ejemplo, con respecto a los 100 metros que no quisieron asfaltar, no sé dónde estaba el padre, muchos comunitarios que están en la iglesia, que pertenecen a la iglesia, no hicieron el esfuerzo tampoco. Un muchacho que le llaman Félix Vera fue de los que me apoyaron a mí y tiraron un poquito de cacao, si no lo iban a dejar, porque eso era un proyecto que llegaba hasta ahí. Yo le dije, pero señor, son 100 metros. Hablé con el señor de Cero Estrella, con Alexis, el señor que Alexis manda, no con Alexis, sino con el de Obra Pública. Y dijeron que yo no podía más de ahí. Oiga, 100 metros y la iglesia estaba ahí, no respetaron la iglesia. Pero yo no le he hecho culpa también al dueño, al jefe de Obra Pública. También le he hecho la culpa a Alexis, al de Obra Pública, y el padre también, porque el padre que da la misa aquí, se le paga un impuesto que el gobierno se lo da basado en nosotros también, que puede luchar por los 100 metros también, los 100 metros. Y yo no estoy discutiendo los 100 metros, lo que queremos es que nuestro señor presidente nos ayude a los 8 kilómetros, que hay que hacerlo hasta los cacao, o no sé, hasta Boca de 16, ¿cuántos son? No me recuerdo. Pero yo, ahora mismo, lo que quiero es que la comunidad y nuestro señor presidente nos ayude, que resolvemos, y no coge cheques de 10,000 pesos. Como lo tienen muchísimo por ahí, no voy a decir a quién. Y tienen miedo a salir a protestar por la calle por eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que venga nuestro presidente, le deje los 10,000 pesos a ese padre de familia, a esa madre de familia, que si se lo ganan, no importa, porque tienen que comer también. Yo lo que quiero dejar dicho es que venga a resolver el problema de la calle. Candevi ya la está midiendo. Por supuesto, esa es la que va. Por ahí eso es cosa de millonarios, pero mientras los pobres dejaron sin la calle que pertenece a los cacao. Aquí estoy con un amigo mío, no sé, no me estoy. Oval Ureña Sosa. Roberto. Oval.
Oval Ureña Sosa. Oval Ureña Sosa. Es un muchacho que me está pasando un video. Rectifico, lo puede tirar en todas las redes sociales. Yo soy Gracias, de aquí, gracias. nacido y criado en la cumbre de Puerto Plata, Cristo de Peidón. El que necesita cualquier cosa, estamos aquí a la orden. Estoy haciendo un proyectico aquí, pero lo que necesita la gente, porque yo todavía no me lo doy, yo estoy en chancleta, ¿no? Tírenmelo ahí mismo. Entonces yo estoy en chancleta, yo puedo seguir en chancleta todavía, porque estoy a 10 minutos de donde está el asfalto. Pero de ahí para allá tienen que salir los muchachos en bota y los pies metidos en funda para la escuela. Sin embargo, dejan los 7 kilómetros y se van a Camp David, donde están los millonarios, se fueron a Yaroa. Entonces no sé qué es lo que está pasando con Mateo Payay y Angiolino, que tienen que comunicarse para la comunidad. Gracias. Muchas gracias y estamos a la ¿Su orden. nombre de nuevo? Gracias. Heriberto Colón. Gracias, Vamos Heriberto. Cristo de Peidón, frente del lado abajo de la iglesia. Gracias, Heriberto. Donde está Ikio. Después de ahí es el preciado asfalto. Usted, pero que no le he hablado con los mapas. Ahora le muestro la distancia de los recorridos de punto a punto. De Boca del Licey a Los Cacao hay unos 4.3 kilómetros. Y de Los Cacao a Cristo de Pedón son 2.5 kilómetros. Una caballá, 7 kilómetros de votos. Pero bueno, cada quien sabe lo que hace. Ahora vamos a visitar la otra calle, que es así, vemos puntos de que la están midiendo. A propósito, también te recuerdo que he recorrido esta calle bastante veces. Te va a aparecer el video de final o tú lo buscas en esta misma plataforma. Seguimos para allá. Yo te voy a decir una cosa. Aquí fue el error peor que hicimos, que nos metimos por esta calle donde está el restaurante famoso que todos mencionan en Santiago. Usted verá eso. O está de curioso. A mí nadie me dijo lo pésima que estaba esa calle. Mire esto. Todo aparecía bien, pero usted verá en el año que nos metimos. Qué vaina. Y en la misma entrada de la carretera que lo llevará al famoso restaurante, usted verá que ya lo están marcando. Eso ha sembrado mucho disgusto. Que esta calle y no la otra. Pero todo es un proceso. Y yo espero que también la otra calle se tome en cuenta. Esta está irreversible. Esta hay que meterle mano rápidamente también. Mientras tanto, los buggy y la motocicleta se pueden estar dando gusto en esta área, que de hecho vimos unos cuantos buggy y motocicleta que bajaron, que tampoco nos avisaron de la situación que había más hacia adelante. Esa, no sé, me sentí mal ahí, pero tampoco nosotros preguntamos la situación de la carretera. Usted verá cómo viene y que mire, de aquí se ve Santiago entero, una belleza. A veces yo entiendo a los pobres ricos que se meten para acá, ya lleno de tantos problemas aquí en el centro de la ciudad, o que vengan de otra parte, y tienen este lugarcito para desconectarse totalmente después de bregar tanto buscando esos chelitos. Ahora, por un lado, es mejor que se quede así la carretera porque no le llegan los famosos delivery con los mofles operados, que se escuche el ruido a 20 kilómetros. Es mejor estar aquí desconectado de todo el ruido de la ciudad. Qué problema es lo que trae. Mire lo que le digo. Mira cómo se ve esa ciudad corazón. A todo y eso, que de aquí se ve parte de Moca, una maravilla. Se achica un poco el camino, pero si miran a los lados, ustedes verán ya la división y los puntos de donde van a cortar carretera y a tener más espacio. Ahora, yo calculando, usted va al restaurante y arranca de aquí para alguna parte de Santiago o de Puerto Plata que se conectan, y usted está cruzando en menos de 45 minutos. Ya usted ha visitado parte de la montaña, se conecta con los ríos, va al restaurante, va para Puerto Plata y, oiga, eso no tiene precio si conectan esta carretera también. Hagamos un pequeño cálculo. Las personas vienen de Santiago a disfrutar de restaurante, pasan por la carretera de la turística, se paran en el lugar donde lanzaron las hermanas Mirabal,
compran un poco de ámbar, se van directo a Puerto Plata o a otra parte. Ahí está Yásica, está Yasiquita, está Pedro García, Yaroa, El Sonador. Todos esos lugares se conectarían a una familia que quiera venir a disfrutar de Santiago y tiene todos estos puntos para ir conectando, y una carretera no tendría el precio que se le va a acumular y el beneficio que va a dar a la población más adelante. Y todo lo que le estoy mencionando ahí es parte del turismo interno que puede hacer la sociedad dominicana si se lo propone, porque todo es tener interés, y más con las carreteras bien asfaltadas que no tengan que pasar brega. Por ejemplo, miren aquí donde va pasando el primer motor que no nos avisó, y tampoco nosotros preguntamos. Fue una desinformación de parte y parte. Ya ellos venían cogiendo lucha ahí y no se comunicaron con nosotros. Nosotros tampoco preguntamos. Y quizás como hay casas ahí, ellos pensaban que nosotros íbamos para allá, pero no. De veras por qué. El lodazal, esa carretera parece barro, también es complicado así. Una 4x4 pasaría, pero esta cogió lucha. Les recuerdo que hay de ese tipo de motores o un buggy que lo pasaría fácilmente. Ay, 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 pero qué de barato tiene esta aquí. Sí, que después vamos a mandar una pista, una pista que ven aquí. Llegó la primera prueba y usted verá cómo esta zanja hubo que desmontarse y esperar que pasara sobre el vehículo. Ay, pasamos el primer susto y no sabíamos lo que venía después. Se puso más grave el asunto. Así que usted ve esa zanja, ahí no la pasa cualquier vehículo. Bueno, lo más bonito es que está lloviendo y esto estaba que no le caía una gota más de agua. Se complica, Usted verá cómo hace el chorro y no salpica. Al final no hubo de más que desmontarse y esperar que la jipeta pudiera hacerlo solo, aunque pesábamos más. Vaya ahí como quiera, sí. Sí, hermano, se va a montar ahí. A ver. Eso no vehículo, ok. No, pero esto no está para vehículo, ¿no? Esto no está para vehículo. Esto no está para vehículo, esto es un abuso.
santísimo. Esta es la última ya. Esto es un abuso. Esto está por motocross, esos motocross que pasaron por ahí. Lo mejor es un vehículo, un chofer que no tiene miedo. Pero aquí no va a tener cómodo para eso. Tener que montarlo aquí. Que tipo de ciclo de esa zanja se monta ya. Yo pensaba que era ching normal. Ay, santísimo. Ese licor me cayó que devolverse. Bendito Dios. Yo no sabía que estaba tan malo, ¿no? Puedes seguir por ahí, a ver. Sí, pero es que se va a tirar ahí abajo. Se va a tirar ahí abajo. Ahí, o sea, pero espérate. Es que ahí no se va a poder nada. no engancha ahí. Y la suerte no estaba de nuestro lado. Ya usted ve que hubo que comenzar a tirarle ramos, palos y todo lo que encontrábamos, hasta piedras. Ahora nos quedamos varados en la misma pista de Camp David. Pensábamos que la carretera tenía un poco más de rigidez, pero ya ustedes ven, el vehículo se quedó y nosotros vamos a tener que salir a pie. Porque esta carretera, los cross, no te vean, quizás los motocross que estaban antes pensaban que nosotros íbamos a una de las casas. Nosotros no era para la casa, nos quedamos aquí. Seguimos hablando. No pudimos terminar, llegar allá a Camp David, tener que devolver. Ya usted sabe, suscríbanse, dale like. Y nos vemos después, cuídense. Una maravillosa historia para que ustedes vean la carretera de Camp David próximamente y la cumbre. Cosa esta. Se fue el mofle, foto icónica y nos vemos después. Cuídense, adiós.